Queremos antes identificar, como siempre, nuestra congregación como Iglesia Bautista Lumbrera. Y también la más larga es www.lumbrerabiblica.com. Por cualquiera de estos sitios usted puede mirar la exposición de la palabra y también recomendarlo a otros. Esperamos que, como esto es basado en la palabra de Dios, el Señor nos libre de tener pensamientos humanos o de desviarnos de lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para predicar la palabra. Así que puede usted tenerlo y tener esto como ejercicio también y suscribirse, como siempre decimos, a la página de YouTube, por ejemplo, que siempre va a decirle cuando hay un nuevo mensaje que ha sido colocado. Bien, en esta mañana quisiera compartir con ustedes este versículo en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 15. Esta es en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede compararlo con la versión Reina Valera, la más amada y usada por todo el pueblo latinoamericano, pero estas versiones también son buenas, tienen buen apoyo y han sido cotejadas con los originales. Les pido que nos pongamos de pie, por favor, para leer este versículo. Los que puedan, tengan fuerzas en sus piernas para leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice así: la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Vamos a leerlo nuevamente. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. El Señor prospere su palabra. Podemos sentarnos, por favor. Fíjense que este versículo, la Reina Valera dice que la voluntad de Dios es que haciendo el bien, esta dice, la vida honorable de ustedes. Según los pasajes originales, hacer el bien y tener una vida honorable delante de los hombres solo puede venir de una persona transformada por la gracia de Dios, pero son sinónimos. Ahora dice que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Y aquí dice, hagan callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y sabe que esta expresión, gente ignorante que no tiene fundamento, es parte del concepto de lo que es un insolente, de lo que es una persona que es ignorante en las cosas de Dios, una persona que es insensata, que si usted ve la palabra insensatez, tiene la palabra sensatez, pero el in del latino es la negación de ser sensato. Y cuando una persona es insensata, toma previsiones o toma decisiones o hace juicios basado en un concepto muy pobre, no espera nada, no busca, no revisa y sobre todo a la palabra de Dios. En el mundo normal usted lo va a encontrar, la gente insensata. Por ahí hay varias expresiones que están o que se usa. Mira, esa persona demostró su insensatez cuando hablaba de lo que ni sabía. El mundo ha dicho esto en discursos, en personas que hablan insensateces. Otros le dicen, hablan sandeces. ¿Lo ha oído? Bueno, personas que sencillamente no saben de lo que están hablando, pero no es que son brutos, ni que tienen una condición mental, porque déjeme decirles, esa misma palabra, tanto en el hebreo como en el griego, también lleva la idea de la estupidez y de la tontería. Otra vez, no quiere decir gente que tenga alguna disfunción mental. Gente normal, pero que actúa estúpidamente, perdónenme la palabra, que actúa tontamente o que actúa insensatamente. Normalmente, nosotros todos hemos estado en esa condición. Pero dice la palabra de Dios que, y lo que llama la atención, es que es parte de la voluntad de Dios que nosotros hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Es decir, que nosotros debemos estar preparados
En otra parte, en Pedro nos dice, por tanto también vosotros estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, entre paréntesis, insensato, pudiésemos decir, que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, debemos estar preparados para callar la ignorancia de los hombres insensatos, pero tenemos que estar preparados. Porque un cristiano puede ser insensato, y lo es muchas veces, cae en la insensatez por no prepararse, por no leer la palabra de Dios, por no tener la plena comunión con Dios constantemente y por no obedecer a la palabra de Dios. Así que escuche, la insensatez no es nada más una sugerencia, o vivir una vida correcta delante de los hombres, no es tampoco un buen deseo, es la voluntad de Dios. Si tú eres creyente en Cristo, pues quiero que sepas que la voluntad de Dios para ti y para mí es que vivamos una vida honorable, hagamos el bien, de tal manera que los insensatos no tengan nada que decir, al contrario, aprendan y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Yendo un poquitico más al concepto, tenemos que la insensatez, si usted lo busca en un diccionario, es carencia de buen juicio, prudencia o madurez en el decir o en el hacer. ¿Usted ha oído alguna vez que los muchachos son insensatos? Los jóvenes sobre todo. ¿Pero por qué se dice? Porque sobre todo los adolescentes. Y es que la misma palabra adolescente tiene la raíz de adolecer, es decir, que le falta. Pero son insensatos porque no tienen el buen juicio y la madurez para tomar decisiones. Por eso es que a los muchachos no se les permite tomar decisiones grandes, sino que se les va guiando como padre, que uno lo va mostrando para que ellos aprendan a tener prudencia, madurez y buen juicio para tomar decisiones. Pero eso es lo que dice el concepto. La insensatez es la carencia de buen juicio, y el buen juicio se toma cuando tú puedes dejar de tener carencia de buen juicio cuando tienes madurez y cuando tienes prudencia. Pero eso viene por el estudio de la palabra de Dios. Tener sabiduría no es solamente un principio que se logra teniendo libros. Hemos conocido personas que no tienen instrucción escolar, no han ido a la escuela ni a la universidad y tienen una sabiduría que tumba a cualquiera de su pedestal más alto. El salmista nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, como les dije al principio, nosotros, creyentes en Cristo, podemos tener arranques de insensatez muchas veces, y esto es porque aunque tenemos el Espíritu Santo nos frena, pero si dejamos vivir al viejo hombre y dejar que haga lo que él quiera en su rebeldía y desobediencia, nosotros estaremos actuando insensatamente. Pero por cierto, muy de verdad nosotros lo éramos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Tito, se lo dice a Tito en el capítulo 3. Antes de eso voy a leer el Salmo 92 para ver algunas características. Mire lo que dice el Salmo 92 y 6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Es decir, que el necio y el insensato se ponen al mismo nivel. El necio no sabe y el insensato no entiende. Pero Proverbios 1 y 7 nos dice, lo que acabamos de citar, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire eso. Aparte de que el insensato no entiende, pero no entiende su característica misma, es que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Eso es ser necio, eso es ser insensato. Normalmente el inconverso, cuando desprecia la palabra de Dios, es un necio porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. Pero el mismo Señor Jesucristo, y esto vamos a verlo más adelante, un ejemplo clásico de la insensatez, Él dijo en Mateo 7 y 26, como parte del sermón de la montaña, el sermón más grande, más famoso, más rico, más sabio que haya el hombre alguna vez visto de la boca de nuestro amado Salvador. Pero Él dijo,
pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, la característica acá de un insensato es que oye y no hace nada. Y no es verdad. Con mucho respeto, estimado amigo, hermano, incluyéndome yo mismo, podemos oír la palabra de Dios domingo tras domingo, podemos leerla, podemos sentirla, y nos entra por aquí, nos sale por el otro lado. Eso es insensatez. Ahora, en el pasado, el apóstol Pablo se incluye como un gran insensato. Mire lo que le dice a Tito. Y yo pongo allí, es el tiempo pasado. Pasado. De veras, ¿no? Antes nosotros también éramos insensatos. Y él se incluye, diciéndole a Timoteo. Y no obedecíamos y estábamos perdidos. Es decir, que la característica del insensato es no obedecer. Hermano, ¿eres tú un insensato o una insensata? ¿Somos insensatos o estamos prestos a obedecer? No solamente obedecer a la palabra de Dios, que es lo primordial, pero cuando tú eres rebelde en tu propio trabajo, o con tus jefes, o con las autoridades que Dios ha puesto en algún sitio, incluyendo en la iglesia, tú actúas en rebeldía, ese es el pecado de la insensatez y tiene consecuencias. Pero dice, estábamos perdidos, gracias a Dios. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Es decir, éramos esclavos, nos dejábamos dominar completamente por cualquier forma conocida de la carne. Y no es verdad que nosotros como creyentes tenemos una lucha constante. Usted quiere hacer algo y algo lo frena. Ese algo no es algo, es alguien. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el deseo contra la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice el apóstol Pablo en Romanos. Hermanos, no podemos hacer todo lo que nos viene en gana. Ni alzar nuestra bocota y decir, yo hablo así, yo soy así, yo siempre he sido así, yo le digo esto, tal. El Espíritu Santo nos tiene que chocar y decir, prudencia. Debemos vivir conforme a como vive un cristiano, haciendo el bien, portándonos honorablemente. Muchas veces tenemos que callar cuando, aún no obstante, tenemos la razón para que el testimonio del Evangelio no sea manchado. Porque, ¿sabe? El enemigo está allí para decir, ah, mira, ¿y eso que es evangélico? Ah, mira, ¿y eso que es cristiano? ¡Wow! Entonces, ahí sale enseguida el nombre de Jesús para ser blasfemado por los inconversos. Y no podemos acogernos al primer versículo para callar la ignorancia de los hombres insensatos. No podemos callarla porque no estamos portándonos honorablemente y haciendo el bien de acuerdo a un cristiano cómo debe comportarse. Pero también dice que éramos malvados y envidiosos. Gloria a Dios que dice éramos. Hay maldad en nosotros, hermanos. Hay envidia. No, yo soy cristiano y no tengo una pizca de nada de eso ahí. Pues tengamos cuidado, porque vivimos en la carne y la carne está allí con nosotros y debemos mantener los deseos carnales bajo la autoridad del Espíritu Santo y tenemos que morir a la carne. El apóstol nos da unos buenos ejemplos en Colosenses 2 y él dice, cuando nombra una serie de pecados, y él dice que haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es decir, que hay una inclinación del creyente a que pueda tener lo terrenal vivo, porque si no, ¿cómo lo va a decir? Hagan pues morir lo terrenal en vosotros, hablándoselo a los creyentes de Colosas. Hay la tendencia de nosotros querer reavivar el viejo hombre. Y no solamente es por ti. Tú tienes 3 grandes enemigos como lo tengo yo. ¿Saben cuáles son los enemigos, verdad? ¿Sí? El mundo, la carne
y el mismo diablo. Ellos no pueden tomar tu alma. Ya eres salvo o salva. Ya estás comprado para siempre, para Dios. Le perteneces a Dios por el precio altísimo que Cristo pagó por ti. No hay vuelta atrás, no hay un bill que haya sido pagado y después te lo quite. Dame acá, no lo pagó porque se portó mal. Porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, pero sí puede hacer de que tu vida sea miserable, sea triste, sea sin propósito, no trabajes para la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio no sea glorificado en tu vida por medio del Espíritu Santo, porque no les das libertad al Espíritu Santo. Éramos malvados y envidiosos. El apóstol dice, quítese de vosotros toda ira, gritería, maledicencia, malas palabras, etc. Tenemos, hermanos, que somos llamados a santidad. Tenemos que quitarnos estas cosas. Y si creemos que no las tenemos, estamos siendo insensatos. Los demás nos odiaban y nosotros también a ellos. Este es el pasado del creyente. Y yo oro al Señor que sea siempre mi pasado. Y yo pido al Señor que para ti, amada iglesia, y todos los hermanos presentes acá, sea su pasado también. Amén. Pero este debe ser el presente. En Efesios 5 y 17, mira lo que dice. Mirad, y empieza con la palabra mirad. Nosotros a veces, hay algunos personas que para llamar la atención dicen, mira, tal y tal cosa. Esa expresión es para llamar la atención, es un gancho. Pero el apóstol Pablo lo dice de una manera más categórica y dice, mirad. Es decir, presten atención, pónganse alerta. Lo que les voy a decir es algo importante. Miren, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, es decir, en virtud o a razón de lo que les acabo de decir, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Miren que, y no es casualidad, el Espíritu Santo lo puso en 1 de Pedro 2 y 15, que esta es la voluntad de Dios, que viviendo honorablemente o haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí en Efesios, el apóstol Pablo toma el mismo tema y dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor en relación a la insensatez. Entonces es una cosa importante, forma parte de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía, que no seamos insensatos. Mire las cosas azules que yo subrayé a propósito. Diligencia, sabios, aprovechar el tiempo y entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esas son la clave, hermanos. Diligencia es el extra que tú pones de sabiduría en hacer algo que tú sabes que debes hacer y no dejarlo de hacer por necedades o dejarlo para después. Es decir, no actuar negligentemente, sino con diligencia. Lo que hayas de hacer, hazlo. Diligencia de cómo andar. Es decir, vigila bien tus pasos, cómo te estás conduciendo alrededor. Esos son algunos de los ingredientes para no caer en la insensatez. Mire lo rojo. Hay tres, grupos de palabras rojas. La primera es, no como necios. No como necios. La segunda es, los días son malos. Es decir, el tiempo no ayuda. Es como si yo estoy enfermo y el tiempo que no me ayuda. El tiempo no ayuda. Y después en el 17, el último, no ser insensato. No ser insensato, no ser necio y aprovecha bien el tiempo. En otra versión es, aprovechando bien el tiempo, es hacer uso adecuado de las oportunidades. En otra versión dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y la palabra redimir, en esa versión, creo que la Reina Valera, es comprar. ¿Ha oído usted la expresión,
No, vamos a hacer esta cosa para comprar tiempo. Es decir, algo que tú tienes que hacer, y se dice en forma, digamos, figurativa, comprar el tiempo. Nadie puede comprar el tiempo. Pero es buscar las oportunidades más excelentes y hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que Dios te ha dado. En alguna vez nosotros hablamos de lo que era el kairos de Dios, ¿se acuerdan? Que era el tiempo, la oportunidad que Dios te ha dado. Por ejemplo, hay tiempos en que tú puedes predicar el evangelio a alguien, puedes hablarle, aunque el apóstol dice a tiempo y fuera de tiempo. Hay oportunidades preciosas que Dios te la pone y a veces nosotros decimos, me da pena, ¿no? ¿Y qué va a decir? Ay, ahorita no es el momento. Y cuando acuerda la persona se fue. O al que no es salvo, caramba, he estado a punto, tengo el deseo de ser salvo, pero lo dejo para después. Yo estoy muy joven, ¿qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirán mis amigos? Lo dejo para después. Por eso es que la Biblia dice que si hay algún tiempo que sea aceptable, es hoy. Hoy. Si esta palabra toca tu corazón como me toca al mío, o como está tocando el mío, no dejes pasar el tiempo. Y a veces decimos a los inconversos con mucha razón, es decir, aquel que no tiene a Cristo en su noticia, dice, amístate con Dios, ven y ponte a cuenta con Dios, pero también es para nosotros el creyente. Muchas veces estamos tan lejos que tenemos que amistarnos con el Señor, porque hay circunstancias, situaciones en nuestras vidas que bloquean la comunión con nuestro Padre. ¿Y sabe qué es? Isaías los dice en esta manera, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho apartar de vosotros su rostro para no oír. Y en Primera de Pedro nos dice, especialmente a los hombres, los maridos, decimos que no tener en cuenta a la mujer como el vaso más frágil, respetarla y amarla. Si no lo hacemos, pues nuestras oraciones van a tener estorbo. Vamos a sentir una placa allí. Ay, ¿por qué no a la mujer se la pone? Porque nosotros somos cabeza del hogar. La mujer no es la cabeza del hogar. Nosotros somos responsables. ¿Por qué Adán y Eva, cuando Eva pecó y tomó del fruto prohibido y desobedeció la palabra de Dios, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por una mujer, no dice por un hombre, pues resulta que el hombre era el que tenía que cuidarla a ella, el responsable de la creación. Y eso no nos pone a nosotros un sitial de machismo, que yo soy el que manda, al contrario, un sitial de responsabilidad contra nuestras esposas y nuestro hogar. Pero a la mujer se nos dice, amad a vuestros maridos. Pero al hombre tiene que ser de tal manera que seamos dispuestos a morir por ella. Si no lo hacemos, estamos siendo insensatos porque no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Amigo, hermano, hermana, seamos entendidos de la voluntad de Dios. Ahora, para aquel que no ha llegado a tener a Cristo como Señor y Salvador aún, es verdad, no sea insensato, porque la insensatez realmente es no prestar atención a la instrucción y despreciar la enseñanza. Pero la voluntad de Dios para el que no es salvo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que lo primero que el mundo debe oír de la boca del creyente, amistaos con Dios. Somos pecadores, como dijimos la otra vez. El creyente no está en el mundo para hacerlo mejor. Hoy hay un comentario que decía, un hombre de Dios decía que posiblemente, o más seguramente, la causa de tanta falta de conversiones en la iglesia es presentar al mundo que tú tienes que ganar o hacer obras para tener la salvación de Dios, en vez de anunciarle al mundo que vea a Dios y la obra que ha hecho por Él en la cruz. Es decir, al mundo que somos pecadores, que sin Cristo estamos perdidos, que la única salvación es Cristo. Eso derrite y derriba la insensatez del hombre
Dice podemos poner este título, que la voluntad divina entonces es no ser insensato. Efesios 5:17. Ya hemos leído, no seas insensato. Es decir, es un imperativo, es una orden, no es una sugerencia. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y léase Efesios. ¿Sabe a quién está escribiendo Efesios? Al mundo pecador, a los gentiles, a los paganos. Bueno, eran paganos y son gentiles como nosotros, pero son creyentes en Cristo a quien él le está escribiendo. Usted vea un momento ese versículo y dígase para sí mismo, yo no debo ser insensato, yo no debo ser insensata, sino entendida de la voluntad de Dios. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y en la versión Reina Valera, el versículo que hemos dicho ya, en 1 de Pedro 2:15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vamos nosotros a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos si nosotros mismos estamos siendo insensatos? Gracias a Dios por nuestro pasado y porque en el pasado Cristo nos redimió y todas estas cosas que antes formaban parte integral de nosotros, ahora son parte del viejo hombre que estamos tratando de matar y haciendo crecer al nuevo hombre que está creado según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tú no tienes que decir, qué buena obra voy a hacer hoy. No, el Espíritu Santo te va a indicar si eres hijo o hija de Dios. Mira lo que dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, siguiendo las directrices del mismo Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La desobediencia es una característica de la insensatez, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. El insensato busca satisfacer primeramente su carne, hace la voluntad de la carne y hace la voluntad de los pensamientos, y es por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros. Y esto simplemente ha sido quitado y cambiado por venir a creer en Cristo como nuestro Salvador personal. De hecho, en Juan capítulo 3, cuando el Señor habla con Nicodemo, Él al final dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, el que es insensato, en otras palabras, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias a Dios por este pero Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiese ese pero? Si ese Dios que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y hace el énfasis de que es por gracia, hermanos, porque hay la tendencia, y yo no sé si es sembrada por el mismo Satanás, de que el hombre tiene que hacer algo para alcanzar la salvación. Ahí lo hace bien enfático, por gracia sois salvos. Y este es el famoso pasaje donde nos habla de la salvación por gracia. Luego viene, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo bueno que tú puedas hacer, no es por las cosas que tú puedas llegar a hacer, es por lo que Cristo hizo en la cruz, y tú sin hacer nada, reconócete pecador y acéptale como Señor y Salvador. Así que por gracia somos salvos, y por gracia nosotros podemos dejar de ser necios y dejar de ser insensatos. Como el Espíritu Santo tocó mi corazón al redarguirme de las insensateces que yo cometo, yo le pido perdón al Señor y digo, Señor, ayúdame a no ser un insensato.
Un insensato es aquel que desprecia, que no obedece lo que la palabra de Dios ha dicho. Y el insensato, su fin, en cuanto a no aceptar a Cristo como Señor y Salvador, esa es la mayor insensatez que pueda tener una persona, es que va a alzar sus ojos en la condenación eterna. Como siempre decimos, nosotros como iglesia bíblica que seguimos la Biblia, predicamos del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero también hablamos de ese producto del amor, que dio a su Hijo unigénito, pero también predicamos de la manera en que puedes recibir ese amor, para que todo aquel que en Él cree, pero también predicamos de las consecuencias de no recibir ese amor, no se pierda, mas tenga vida eterna. La perdición es algo real. Y cuando una persona que no es creyente pasa de la escena de esta vida, muere, no hay oportunidad ni purgatorio que exista. Eso son invenciones humanas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un lugar de tormento preparado para Satanás y sus ángeles. Pero ¿sabe quién? ¿Para quién? Es para aquel que desobedece al Evangelio. ¿Y sabe qué habrá para el que desobedece el Evangelio? Dice en 2 de Tesalonicenses, llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿No quieres entender esto? Proverbios 18:2 nos dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. ¿Usted no le ha pasado que usted intenta hablarle a alguien de Cristo y no lo dejan hablar? Porque entonces aquella persona tiene una sabiduría que, bueno, se le brota por los poros. Y muchas veces uno actúa y tiene que decir, Señor, ahí le dejo la palabra. En esos casos, concéntrate en decirle, aunque él siga hablando, mira, eres un pecador, Dios te ama, Cristo murió por ti, si le aceptas eres salvo, si no le aceptas eres condenado. Lo deja, ¿ya? Porque no pudiste tener una conversación. Pero la característica del insensato es que quiere es decir lo que él sabe. Y no te deja hablar. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Mira algunos ejemplitos acá cuando Jesús usó estas palabras. En Lucas 24 y 25, él dice, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabe quién se los dijo? A los discípulos camino de Emaús. Eran creyentes en Cristo. Pero cuando se unieron, o Cristo como resucitado se unió a ellos a la conversación, usted lo puede leer en Lucas 24, ellos estaban hablando, ay, tú eres el único forastero que no sabes esto. Porque bueno, este Cristo que teníamos toda la confianza en Él, mira, ya es el tercer día y no sabemos nada. Ahí cuando el Señor Jesucristo le dijo, insensatos, eran creyentes, pero no querían escuchar o entender la palabra de Dios. Esta palabra que se usa insensato acá, denota a aquel que es tardo, que es lento para tomar la acción y la decisión en base a la palabra de Dios, que no quiere leer la palabra, que no quiere creerla. ¿Acaso estamos nosotros en eso a veces? Cuando el Señor nos ha dado la promesa y tenemos en 1 de Juan que tenemos las oraciones que nosotros hemos hecho, creemos en que Dios nos escucha y ponemos delante de Él nuestras peticiones y todavía creemos que eso no va a hacerse. Yo se lo puse delante del Señor, pero no creo que sea. Insensato, insensata. Esa es la expresión que nos cabe. Así que no seamos insensatos y seamos tardos de corazón para creer. Al que cree, todo le es posible. Pero también el Señor lo dijo en Mateo 23, 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Quiero entrar en detalle en esto, pero el insensato también es ciego porque no sabe discernir entre lo que es la aplicación y la verdad que está detrás de un símbolo. Insensatos y ciegos, le dijo el Señor a los religiosos de aquel entonces. Otra vez en Tito 3 nos habla de los insensatos, las características es rebeldía,
Oye, como creyente, si tú eres rebelde, a cualquier autoridad que Dios haya puesto, o a cualquiera que esté igual que tú, o a alguien que esté por debajo de ti, eso es una característica de insensatez y es pecado. Extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es la atracción de la carne en nosotros mismos dándole rienda suelta. Eso es concupiscencia. Viviendo en la malicia y la envidia, todo el tiempo anhelando lo que los demás tienen. Eso es malicia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es haciendo que otras personas nos tengan rabia, no quieran estar cerca de nosotros. ¡Qué mal testimonio! Si somos creyentes y alguien no quiere ni ser nuestro amigo. Gálatas 3:1, este es un caso famoso y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en alguna próxima oportunidad. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice: oh Gálatas, insensatos. Y los Gálatas, creyentes de Galacia, gentiles como nosotros, una iglesia, el apóstol le formó tremendo problema a ellos. Muy bravo se los dijo. Hay signos de exclamación. Oh Gálatas insensatos. Es decir, Gálatas, faltos de entendimiento, no están siguiendo lo que dice la palabra de Dios, son tardos para creer lo que Dios ha hecho. Y miren el reclamo de él dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinó. Nosotros muchas veces encontramos: oye, estoy fascinado de tal y tal situación, oye, me fascinó. Esa palabra allí en realidad es embrujado. Es que el apóstol está diciendo que a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, ahora ustedes están volviendo a la ley. Recuerden que Gálatas es por excelencia la carta que refuta la ley versus la gracia. Es decir, que somos salvos por gracia sin las obras de la ley. Pero los Gálatas estaban como mezclando las cosas con la ley por algunos maestros judaizantes que vinieron. Es decir, unos que predicaban religiones, unos falsos maestros. ¿Cuántos creyentes hoy en día no tienen no son dignos de este reclamo del apóstol en estas palabras? Insensatos, porque dejan que un maestro venga y predique un evangelio diferente. Evangelio de las buenas obras, o el evangelio que mezcla la ley con la gracia, o el evangelio de la prosperidad, o el evangelio donde Dios me revela a mí y a ti no. Esos son falsos. Y el apóstol en esta misma carta, en el capítulo 1, dice: si alguno os anunciare un evangelio diferente del que hemos dicho y predicado, sea anatema, sea maldito. Tengamos cuidado con fascinaciones, con irnos porque, ay, ahí me hicieron mover el espíritu. Ay, ahí hay luces, colores. Oh, ahí hablan en cosas así como que hablan como en lengua. Entonces eso me fascina. El apóstol dice que era tal lo increíble de que a ellos se les había presentado el evangelio casi como con cuadros, así bien claritos, y que era una cuestión tan increíble que parecía que una fuerza de hechizo les había hecho cambiar. Esa es la idea que busca el original allí. Tengamos cuidado, hermanos, cuando descuidamos la lectura de la palabra de Dios, el discipulado, el seguir al Señor como realmente es, el congregarnos y todo lo demás, estamos abiertos a los fascinadores. Tengamos cuidado, porque aún como creyentes podemos llegar a caer en la insensatez. El caso más famoso, y con esto ya terminando, el Señor Jesucristo habla de los dos simientes, ¿se acuerdan? Él dice en Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, es decir, el mismo espectador con la misma palabra predicada, y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Lo mismo que al otro. Descendió lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? Cayó y fue grande su ruina. Cosas a notar acá. El Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, usted revise de qué está hablando el Señor. En Mateo 7, Mateo 6 y Mateo 5, las bienaventuranzas. Pero el capítulo 7 nos habla de no juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguno tiene una pajita en el ojo y tú se la quieres sacar, no te la puedes sacar a menos que te quites la viga que tienes en el ojo. Habla de la oración, habla de que podemos poner delante del Padre nuestras oraciones. Habla de aquellos que hacen milagros o los milagreros y usan el nombre del Señor. Y en aquel día el Señor les dirá, bueno, yo no os conozco. Me dijeron, Señor, en tu nombre hicimos aquello y lo otro. No os conozco. Y luego, finalmente el Señor habla y dice, cualquiera que me oye y hace estas cosas va a ser un hombre prudente. Fíjense que es el mismo escenario. La misma predicación que el Señor estaba dando a dos distintos tipos de personas, pero el mismo mensaje. Pero la diferencia es que uno oyó y lo hizo, y el otro oyó y no hizo caso. Es decir, que eso comprueba lo que el Señor dijo en San Juan 5 y 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También nos dicen en las cartas, refiriéndose a nosotros los creyentes, que los que tenemos el Espíritu Santo sabemos que somos hijos de Dios, porque Dios es el que produce el querer como Él, hacer por su buena voluntad. Oh, es que no tengo ganas de ir para la iglesia, de ir para los cultos. Ay, es tarde, me da flojera. No, que bueno, me dolió la uña derecha, no puedo. Por ejemplo, el Señor produce el querer como el hacer. Es decir, Dios pone esa semilla, esa voz, trata de escucharla y oírla para librarte del mote o del título de ser un insensato o una insensata. A veces hay situaciones reales y situaciones legales que no te permiten en un momento dado hacer lo que el Señor te ha puesto. Eso se entiende. Pero que no sea una norma en nuestras vidas. Cualquiera que me oye y las hace es un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. El que no oye es como el que la edificó sobre la arena. Mira un ejemplo allí, dos fotos reales. El pasaje de Lucas, eso está en Lucas y está en Mateo. Pero mire la primera es la casa sobre la roca. Eso, el mar puede llegar bravo allí, pero no la va a tumbar. Vienen los vientos, no la va a tumbar. Un ejemplo clásico, una casa sobre la roca. Y esto es el que oyó la palabra de Dios y la hace. Es decir, nosotros los que estamos acá. Amén. Pero no querramos ser como los segundos. Al ladito de la playa, bien bonita aquella casa, tremendo, unos cuadros bellos que puso por dentro, unos muebles de Luis XV. Pero estaba fundada sobre la arena. ¿Qué pasó? Vino la marea, vinieron los ríos, soplaron los vientos y cayó y fue grande su ruina. No seamos como eso, hermano, que nuestra vida no esté arruinada porque no somos capaces de hacer lo que el Señor nos está mandando hacer. Último consejo final. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un himno que es muy largo, pero dice en el coro, en el medio, dice: yo construiré mi casa en el Señor, pues la roca es el Señor. Si ruge tempestad, Jesús es roca mía. En el vendaval, Jesús es mi sostén. Parece naufragar mi alma en alta mar. Jesús mi Salvador es mi guía. Te seguiré, Señor. Te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor. Señor, te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ha penetrado en nuestros corazones. Permite que pueda dividir los pensamientos, discernir lo que está malo en nuestras vidas como creyentes, Señor. Y permítenos ser sabios y dejar de ser insensatos en cuanto a las cosas tuyas. Oh amado Señor, gracias por tu misericordia.
Gracias por los consejos de tu palabra, pero por tus mandamientos. Pero sobre todo, gracias por la obra de Cristo en la cruz, por quien tenemos salvación y vida eterna. Gracias porque Él murió a favor nuestro, pagó la deuda que debíamos a ti, de nuestra insensatez, de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir, porque por su sangre hemos sido salvados y limpiados de nuestros pecados. Señor, gracias por su resurrección, porque eso nos garantiza de que todo lo que dijo es verdad y que Él ha hecho la obra perfecta. Tetelestai, consumado es la obra eterna. Gracias por permitirnos hablar tu palabra con mucha debilidad e ignorancia, pero lejos de la insensatez, permítenos hacer sabios para hacer tu voluntad. Si hay alguno que no tiene a Cristo como Señor y Salvador en esta sala, o posteriormente quien esté viendo este video, Señor, que tú toques su corazón para que pueda confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y para nosotros, te rogamos, Señor, que nos ayudes a no ser más insensatos, sino entendidos de la voluntad tuya. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Bendito seas en el nombre precioso de Jesús. Amén.